Vayamos a la palabra del Señor, a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El título para este sermón de enseñanza en la mañana de hoy es Esforzándonos en la gracia. Esforzándonos en la gracia. A diferencia del mundo y de las religiones de este mundo caído, Cristo despliega el estandarte de su amor sobre su pueblo. Y lo hace porque ciertísimamente en su casa se ha preparado un gran banquete para los suyos, un banquete de gracia para todos los que estamos en él. Aquellos que nos estamos alimentando en realidad y con certeza de esa mesa servida llena de gracia, estamos llamados precisamente a levantarnos y avanzar en el reino o hacia el reino de Cristo. Porque de nada vale alimentarnos de la gracia del Señor que está servida para nosotros si no nos levantamos y andamos continuamente en función de llegar al reino de los cielos. De nada vale. De nada vale cantar como cantábamos acerca de la gracia, de esa gracia que nos salvó. Nuestro pasaje es precisamente una exhortación que nos anima continuamente para estar firmes en ese caminar hacia el cielo. Dice Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y parece ser que se nos olvida la parte de esforzarnos y nos concentramos únicamente en la gracia que es en Cristo Jesús, como que manifestando el entendimiento hacia únicamente estar estáticos, y entonces así avanzaremos, olvidando, como les decía, e ignorando el esforzarnos que se nos dice aquí a manera de exhortación. Estas palabras son una aplicación práctica basada en todas las enseñanzas que preceden a este pasaje, que se dan o se dieron a partir del capítulo 1, como leíamos. Estas palabras nos recuerdan en cierto sentido que Dios ya había dado grandes bendiciones a Timoteo, como les dice Pablo en los versículos 7 y 9, y a todos los creyentes. También que el evangelio es una causa tan noble que nadie debería sentir vergüenza por sufrir a causa de él, como vemos en los versos 10 al 12 del capítulo 1. También es claro que Dios con su poder puede proteger a su pueblo precisamente de cualquier situación y que al final dará buen resultado de ellos, como termina diciendo el versículo 12 del capítulo 1. Pablo dice que él sabe que está seguro porque ha creído en aquel que le puede guardar hasta aquel día, conforme a toda la fidelidad que ha tenido en la predicación del evangelio. Sin embargo, también se menciona que muchos se han apartado de los buenos caminos del Señor, como vemos en el versículo 15. Así que, mis hermanos, estas palabras vienen a ser más que un entendimiento doctrinal correcto acerca de la gracia, una exhortación para que en la práctica nosotros en verdad nos esforcemos en la gracia por todo lo que ya dijimos que se preceden a estas palabras que están en el versículo 1 del capítulo 2. Así que a la luz de todo esto, Pablo exhorta a Timoteo a que sea fuerte. Y por consiguiente, el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo para que quedase esto aquí, nos exhorta a todos a que seamos fuertes. Así que en el pasaje encontramos lo siguiente como para intentar hacer un comentario sumamente breve antes de recaer en los dos encabezados que tengo para meditar en esta mañana. Y lo que vemos en este pasaje, que ya lo he dicho implícitamente en la introducción, es una exhortación. Y la vemos implícita cuando él le dice: tú pues, hijo mío. Comienza pues implícitamente exhortándole. Y lo hace porque Pablo, ya anciano, está ciertamente animando al joven Timoteo. De allí que los cristianos mayores, maduros incluso, no me refiero precisamente a avanzada edad, pero sí
teniendo en mente mucho a los mayores y que tienen mucho tiempo en el Evangelio, debe motivar a los más jóvenes a seguir en firmeza de la fe. Es responsabilidad de los mayores y los maduros en la fe guiar a los nuevos en la fe, a la nueva generación por el buen camino. Porque si no lo estamos haciendo y si no lo están haciendo, entonces están cayendo en negligencia. Porque procuran no guiar a los jóvenes y lo dejan en su inexperiencia y están caminando por caminos dificultuosos en su andar al llamado que se les ha hecho para que caminen en la gracia. Así que Pablo tenía un respeto especial por Timoteo, aunque él ciertísimamente no lo había llevado a la fe, sin duda lo instruyó plenamente en ella y lo mantuvo cerca. Así que si tenemos nosotros un respeto especial por alguien, creo que lo más sencillo es que debemos demostrarlo. ¿Y demostrarlo cómo? Cuidando el bienestar de su alma. Si es que ya nos consideramos maduros en la fe a la cual hemos sido llamados. Así que de la misma manera como nosotros manifestamos ese respeto especial por nuestros seres queridos, así también debemos demostrarlo preocupándonos por el bienestar espiritual de aquellos que vienen nuevos a la fe, instruyéndolos y animándolos a seguir en los buenos caminos del Señor. Así que, en primera instancia, podemos ver una exhortación a partir de esas palabras. Tú pues, hijo mío, pero también vemos que hay un deber necesario que se le encomienda a través de dicha exhortación, que sea fuerte. Así que como ministro y cristiano, ciertamente Timoteo enfrentaría oposición en este mundo malvado y por consiguiente él no debía desmayar, ni desanimarse, ni mucho menos desviarse como si lo hicieron aquellos de los cuales se menciona en el versículo 15. Así que contrario a eso, se le encomienda que fuese fuerte para que se manteniera con firmeza y valentía y continuara en su camino, superando así todas las dificultades que se le presentasen. Dificultades y situaciones que se nos presentarán a cada uno de los que hemos venido al camino del Señor, pero que se nos olvida continuamente a que debemos esforzarnos en la gracia, como estaremos viendo más adelante. Pero en tercer lugar también vemos que Pablo le da un consejo clave, una instrucción que también solemos olvidar. Y le dice, esfuérzate en la gracia. Es decir, mi encomienda es que seas fuerte, pero que seas fuerte no en tus propias fuerzas, sino en la gracia que es en Cristo. Y yo creo que alguien que no ha entendido el evangelio de la gracia no puede cumplir esta encomienda que se le da aquí. Así que le da un consejo clave, esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Algunos interpretan esto como un llamado a que Timoteo debía predicar la gracia de Cristo Jesús, y ciertamente es esencial, pues solo en la gracia se encuentra la justificación y santificación. Sin embargo, el sentido más simple y natural es que Pablo dirige a Timoteo a buscar la gracia de Cristo que fortalece a los débiles, tal y como se dice también en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tres cosas podemos observar pues en este pasaje de manera rápida, como ya he dicho, una exhortación, un deber necesario y el consejo clave para cumplir esa encomienda necesaria. Ahora bien, la doctrina de fondo, porque ciertísimamente en cada pasaje revelado de las Escrituras hay una doctrina de fondo, es que podemos hallar en este sencillo pero poderoso pasaje algo sumamente importante. Y es que quienes tienen su mente puesta en el reino del Señor y no en las cosas de la tierra, como también se nos exhorta en Colosenses, somos quienes, teniendo puesta nuestra mente o mirada en el Señor, somos los que debemos ser fuertes y debemos hacerlo en la gracia que está en Cristo Jesús si deseamos llegar a la gloria. Así que con ello en mente meditemos en lo siguiente, en dos encabezados como les había comentado anteriormente. Y el primer encabezado será: el deber de ser fuerte concierne a todos los que tenemos nuestra mirada en los cielos.
De ahí que de inmediato podamos concluir de que aquellos que no tienen la mirada en los cielos no pueden ser fuertes, ni mucho menos hacer uso de la gracia para hacerlo. Y eso es desafiante. Lo segundo, o el segundo encabezado que veremos, es la instrucción que se nos ha dado. Es que aquellos que desean ser fuertes deben serlo en la gracia que está en Cristo Jesús. Empecemos pues con el primer punto. El deber de ser fuertes concierne a todos los que tienen su mirada puesta en la gloria de Cristo. Para facilitar la meditación en este punto, creo que debemos preguntarnos lo siguiente, estimados amigos y hermanos. ¿Qué significa ser fuerte o esforzarse según nuestro pasaje? Bueno, esto implica que debemos estar espiritualmente vivos en primer lugar. Y esto lo digo porque un hombre enfermo puede que tenga algo de fuerzas, pero un hombre muerto carece completamente de ella. Un hijo de Dios puede tener un poco de fortaleza, incluso en su debilidad. Pero temo decir que un impío, un inconverso, aquel que no ha depositado su fe únicamente en Cristo para salvación, está totalmente desprovisto de una fuerza espiritual, aunque lo intenta aparentar. Eso lo dice claramente las Escrituras, Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, estábamos muertos, a su tiempo murió por los impíos. Pablo reconoce que cuando estábamos en esa condición éramos débiles, no teníamos fuerzas. Y ciertamente Cristo a su tiempo murió por los escogidos, por los impíos escogidos. De tal forma que si alguien no ha nacido de nuevo y no está verdaderamente unido al Señor Jesús por su espíritu vivificante, no podrá esforzarse, porque es un cadáver andante, espiritualmente hablando. Porque el que no naciere de nuevo, dice el Señor en Juan 3:3, no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque muchos no pueden resistir la tentación y son como llevados cautivos por ella. Porque sus deseos descontrolados aún le dominan. Porque aún sus almas son sin resistencia ante las tentaciones. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Porque no han nacido de nuevo. Porque no están en Cristo Jesús y por consiguiente se encuentran espiritualmente muertos. Y esto es tremendo y desafiante para todo profesante que dice haber depositado su fe en Cristo, pero que al parecer su vida continuamente refleja lo contrario en cuanto a su esfuerzo. ¿De qué? De seguir en el caminar cristiano, de santificarse, de servir al Señor, de adorar al Señor, de obedecer al Señor, de mortificar su carne en el poder del Espíritu Santo. Así que ser fuerte implica tres cosas, lo que nos ayuda a responder el qué significa, ciertamente, según el pasaje, el esforzarnos. Y lo primero implica estar preparados para actuar, para la acción a la cual estamos llamados ya siendo cristianos. Así que implica estar preparados para actuar enfrentando las dificultades que se presenten, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Jesús nuestro Señor nos enseña a estar siempre listos. Tened vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas, dijo alguna vez estando llevando a cabo su ministerio terrenal. Así que no se llega al cielo descansando, estimados hermanos. Muchos han pensado de manera inequívoca o equivocada, ciertamente que uno puede darse el lujo durante nuestro caminar de descansar largos periodos de tiempo y entonces así cumpliremos nuestro propósito de esforzarnos para continuar nuestro peregrinaje. No se llega al cielo descansando. El descanso ciertamente será para los que hemos trabajado duro durante nuestro peregrinaje. La promesa de Apocalipsis 3:21 es para aquellos que vencen. ¿Lo han leído?
Eso es lo que dice Apocalipsis 3:21. Sí, somos reformados, perseveramos en la gracia. El Señor, ¿cierto?, no permitirá que los que son escogidos sean sacados de su mano poderosa. Pero también la Biblia habla de responsabilidad, de los que vencerán, no por su propia fuerza, sino por la victoria de Cristo. Así que si estamos decididos ciertamente a caminar hacia el cielo, vamos a encontrar resistencia, una dura y reacia resistencia, como un viento en contra. Pero debemos seguir adelante para ser más que vencedores. Y eso se hace siempre estando preparados para actuar. Y la pregunta es, ¿en verdad estamos conscientes que estamos preparados para actuar continuamente en ese caminar, enfocándonos siempre en apoyarnos en la gracia para enfrentar cualquier viento en contra durante nuestro camino al cielo? Pero ser fuerte también implica tener una firme determinación. No solamente estar continuamente preparado para actuar ante las ocasiones que nos quieren, digámoslo así, nos quieren desmeritar o más bien desanimar, haciendo resistencia en nuestro caminar. Pero también implica tener una firme determinación. Así como David exhortó a su hijo Salomón: esfuérzate y haz la obra. Así que debemos estar decididos a no rendirnos. Porque la rendición también se asoma cada tanto o cada 3 cuadras que damos el paso para seguir hacia la gloria. Allí está el desánimo o la rendición, tocando la puerta de nuestro caminar para que nosotros desfallezcamos. Así que debemos estar pues decididos a no rendirnos sin importar los obstáculos que vengan. Somos de aquellos que nos desanimamos tan fácilmente que suele venir cualquier situación en específica y ya quiero tirar todo y regresar a donde el Señor me había sacado. Los cristianos debemos estar resueltos a avanzar en nuestro camino al cielo. Así que si no tenemos esta resolución allí impregnada en nuestras mentes y atesoradas en nuestro corazón, temo decir que va a ser muy difícil llegar al final. Porque cuando vengan las pruebas, ciertamente cumplirán su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es hacernos desistir en nuestro caminar. Así que estar preparados, tener una firme determinación, estar resueltos a proseguir muy a pesar de la dificultad, de la prueba, de la tentación, etc. Pero tercero, el ser fuerte implica ser valientes. Moisés, allá al final de su ministerio, le dijo a Josué, a su sucesor, Deuteronomio 31, 6, 8. Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos. Así que debemos tener valor para enfrentar los retos en nuestra vida cristiana, cualquier reto que sea. Si el corazón, ciertamente, durante nuestro caminar se va a acobardar, obviamente que nuestras acciones también se van a debilitar. Y la incredulidad también se va a hacer como aliada de toda nuestra negligencia y cobardía y minará así también nuestros esfuerzos. Así que por un lado debemos ser valientes. ¿Para qué? Para no acobardarnos durante el caminar que estemos teniendo en Cristo. Pero por otro lado debemos creerle al Señor y alejarnos cada vez más de esa incredulidad rampante, porque va a minar nuestros esfuerzos. Así que siempre debemos caminar con fe, que la fe nos llena de valor. Y hablo de fe en el sentido de nutrirnos de las doctrinas que conforman esa fe a la cual hemos sido llamados. ¿Para qué? Para que creyéndola, teniendo certeza, me llene de valor y pueda estar preparado con una firme determinación, siendo valiente. Y con ella entonces podremos atravesar los momentos más difíciles de nuestra vida, que ya muchos los han tenido, otros los estamos teniendo y muchos
lo tendrán. Pero luego de habernos preguntado qué significa ser fuertes o esforzarnos según este texto, y de haber traído 3 implicaciones que nos ayudan a resolver la pregunta, miremos ahora dentro de este primer encabezado que el buscar ser fuerte no es meramente un deber más, sino es una necesidad. Porque si no la vemos como una necesidad, no estaremos ni buscando estar preparados, ni resueltos, ni mucho menos querremos ser valientes. Así que el buscar ser fuerte no es solamente un deber, es una necesidad. Así como usted necesita comer para que su cuerpo pueda aguantar un día laboral, nosotros también necesitamos ser fuertes para poder seguir en nuestro caminar. Y no solamente verlo como un deber. Si no tenemos la mirada puesta en el Señor del cielo, ¿qué vamos a hacer? A dormirnos y a cruzarnos de brazos. Nos dejaremos llevar por la corriente de este mundo. Y eso precisamente fue lo que ocurrió aquí con Figelo y Hermógenes. No solamente con él, sino con muchos de los colaboradores que comenzaron con Pablo en su ministerio y le abandonaron amando a este mundo. Así que no es solamente un deber que es impuesto a los creyentes que han confiado en la gracia para ser salvos, sino es una necesidad imperante. Así que si nuestra mirada, y esto lo conjugo con tener siempre la mirada, porque es la doctrina que dijimos al principio, de tener puesta nuestra mirada en la gloria, si nuestra mirada está puesta en la gloria para estar con el Señor, entonces se hace necesario procurar ser fuerte mientras estamos buscándola en este mundo. Así que debemos ser fuertes, primero, porque tenemos mucho trabajo por delante. Es un deber, pero más que un deber, es una necesidad porque tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos un deber grande. Por un lado, el deber de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12. Además, porque debemos servir sacrificialmente en favor del Evangelio. Y esto se relaciona. El guardarnos en santidad, ocupándonos en ella, y se relaciona directamente con el servir sacrificialmente en favor del Evangelio. Si yo no me guardo en santidad, mucho menos serviré sacrificialmente para el avance del reino. Aunque la salvación no depende de nuestras obras, porque lo creemos rotundamente, sino de creer en Cristo para entrar en ese pacto de gracia, en esa salvación. Una vez dentro de ese pacto de gracia que es inmerecido, tenemos mucho que hacer. ¿Y qué es eso que tenemos que hacer? En continuas ocasiones lo hemos dicho. Tenemos que procurar obedecer la ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos. Se nos llaman a cumplir los deberes hacia Él y hacia los demás. Así que si descuidamos conscientemente alguno de estos deberes, tal vez mostraremos que seguimos en un estado natural. Que recuerden cuál es el estado natural del hombre que está sin Cristo. Es alguien que está débil, sin fuerza y sin Cristo. Pero tenemos mucho trabajo por delante, como decíamos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor para luego servir sacrificialmente, pero además, porque en medio de ese trabajo por delante, como ya hemos tocado con anterioridad, tampoco faltarán las pruebas. Porque dice el Señor, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que tendremos que enfrentar sufrimientos personales, porque cada creyente debe tomar su cruz. Eso lo dijo el Señor. Aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Pero asimismo, también podríamos enfrentarnos a sufrimientos por causa de la fe, pues todo discípulo de Cristo está potencialmente, ¿cierto? Está casi que potencialmente a convertirse en un mártir, si es que es fiel a la causa de la fe.
Así que nosotros debemos ver, esto no es como un mero deber de esforzarnos en la gracia de Cristo, sino como una necesidad porque tenemos mucho trabajo por delante. Pero segundo, porque enfrentaremos mucha oposición, muchísima oposición. Satanás, como un poderoso enemigo, estará para resistirnos. Él está allí. Con sumo cuidado lo digo, sin estar viendo a diablos y demonios por todos lados como el evangelicalismo actual. Sin duda alguna, Satanás es nuestro enemigo junto con sus secuaces, sus demonios, y están allí precisamente para resistirnos, para hacernos oposición continua. Él no es omnipresente ni omnisciente, Él no es Dios, Él es una criatura, pero tiene cierto poder precisamente para oponerse a nuestro caminar. Pero también tenemos el mundo, otro enemigo, en el cual nosotros, o contra el cual nosotros debemos estar preparados para resistir. El mundo también se opondrá, y se opondrá con personas que serán instrumentalizadas por el diablo para desviarnos de nuestra obra. Pero también tenemos una oposición interna. Cuando nosotros venimos a la fe, ciertamente somos justificados delante de Dios por la gracia que es en Cristo Jesús para salvación. Y el Señor nos ve justos delante de Él por la fe, como si nunca hubiéramos pecado. No obstante, la Biblia también enseña que hay un remanente de pecado. Y en dicho remanente hay concupiscencias que debemos mortificar. Y eso se constituye en nuestro tercer y peor enemigo. Por eso es que nosotros debemos ver el esforzarnos como una necesidad, porque enfrentaremos oposición del lado de Satanás, por parte de este sistema mundano que utilizará instrumentos humanos para desviarnos de la obra, pero también tendremos oposición interna por ese remanente de pecado que continuamente se opone ante los nuevos deseos, que si hemos creído en Cristo para salvación, que si hemos sido regenerados, ya debemos tener y deberíamos estar manifestando como un fruto digno del arrepentimiento que se nos ha concedido. Así que hay oposición, una oposición que estará hasta el día de retorno de Cristo. Por lo tanto, debemos ver el deber de ser fuerte en la gracia como una necesidad, no como cualquier otro deber que siempre, como los demás, y lo voy a decir con mucho cuidado, que siempre se nos da la gana de dejarlo de cumplir. ¿O me va a decir usted que se duerme en paz por no leer la Biblia en un día? Y eso es un deber. Por no haber orado en un día, y eso es otro deber. Luego, si hablamos de deber en el esforzarnos y no lo vemos como una necesidad, también lo vas a desechar y no te esforzarás en un día y te acostarás normal, como si nada hubiese pasado. Pero debemos recordar que hay que verlo como una necesidad, porque tenemos mucho trabajo por delante, porque estamos continuamente enfrentándonos a nuestros enemigos. Así que debemos preocuparnos por ver esto como una necesidad, así como, repito, usted ve la necesidad de desayunar, de almorzar y de cenar para darle fortaleza a su cuerpo físico. Nosotros también debemos ver una necesidad de esforzarnos en la gracia del Señor para alimentar nuestras almas y cumplir así todos los deberes a los cuales somos llamados para seguir caminando hacia el reino de los cielos. De manera que con tanta oposición debemos trabajar duro, por eso debemos esforzarnos. Así que hay que ser fuerte y no es algo opcional. El segundo encabezado, como ya les dije, es la instrucción que se nos ha dado. Es que aquellos que anhelamos y debemos ser fuertes, debemos serlo en la gracia que está únicamente
en Cristo Jesús. Es lo que nos dice el pasaje. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos visto la parte de buscar ser fuerte como una necesidad, como algo imperante, como no un mero deber, como algo que no es opcional, como algo que debe estar incrustado en nuestras mentes, porque sabemos que si queremos llegar al cielo debemos esforzarnos, pero adicionalmente se da una instrucción clara e inequívoca que mientras procuremos ser fuertes debemos hacerlo en la gracia que es únicamente en Cristo Jesús. Así que podemos decir, mis estimados hermanos y amigos, que Dios nos da deberes, pero los da con instrucciones claras para cumplirlos. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hacemos los iletrados y no leemos bien las instrucciones para llevar a cabo el deber y cumplirlo para la gloria del Señor. Y este deber de esforzarnos se nos da precisamente con una instrucción sumamente clara por parte de Pablo para que no tengamos excusa y para que no fallemos en el intento. Y es sumamente claro, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, es en la instrucción. Sin embargo, veamos o intentemos ver qué es la gracia que es en Cristo Jesús para tener un mayor entendimiento de esta frase. La gracia que es en Cristo Jesús es una que se nos presenta o que podemos ver a través de dos aspectos fundamentales teológicamente hablando. Es una, pero que se nos presenta a partir de dos aspectos fundamentales. Y el primer aspecto es viéndolo desde una gracia salvífica. Esta gracia salvífica es el favor inmerecido que Dios concede a los pecadores, por el cual los acoge en su amor y los salva. Esta gracia es el favor inmerecido que Dios concede a los pecadores arrepentidos y que va en fe a Cristo porque se les dio los dones salvíficos y por el cual Dios los acoge en su amor y los salva. Así que no se trata esta fe o esta gracia salvífica de algo que se pueda ganar mediante obras o méritos, sino que es un regalo gratuito que se encuentra exclusivamente en la persona de Jesucristo y en su obra redentora. Así que si alguien ha pensado que él puede lograr en sus propios méritos el cielo, está totalmente equivocado según lo que estoy diciendo respecto a la gracia de la cual me habla Pablo aquí. ¿Cómo qué? Como instrucción principal para cumplir el deber de esforzarme continuamente mientras camino hacia el cielo. Así que debemos tener en cuenta que es una gracia salvífica de la cual también Pablo tiene en mente aquí. Es un regalo gratuito que se encuentra exclusivamente en Cristo Jesús como único mediador. Es el único mediador porque es el único lugar seguro para todo pecador que se arrepiente y que entiende que es culpable y que puede encontrarse únicamente con Dios de manera segura y serena si se aferra a ese lugar seguro que es Cristo como mediador. Así que cualquier muestra de gracia, cualquier pequeño gesto de misericordia que Dios extiende hacia los descendientes caídos de Adán, hacia todo pecador, proviene a través del sacrificio de Cristo en la cruz, no fuera de Él. Sin Cristo, nadie podría encontrar fuerza para obedecer a un Dios santo, porque una visión de Dios sin la mediación de Cristo sería aterradora para el pecador. Cristo es el único que quita la maldición, es el único que justifica al pecador y hace que sus obras sean aceptadas delante de Dios. Así que esta gracia es el fundamento de nuestra fortaleza espiritual, una fuente de resolución y valentía santificada para la vida cristiana. Así que ahí vamos construyendo la instrucción clara respecto a nuestro deber de fortalecernos. Pero el segundo aspecto de esta gracia es que debemos verla
No solamente como una gracia salvífica, sino también como una gracia plena y santificadora. Y esta gracia plena y santificadora se refiere a la plenitud del Espíritu Santo y sus dones que han sido depositados en Cristo como la fuente de todo poder espiritual. Cristo, se nos dice en la Escritura, es la cabeza de la iglesia y de cada creyente por consiguiente. Y de Él entonces fluyen constantemente todos los suministros inagotables de la gracia. Eso lo dice Juan en su capítulo 1, versículo 16. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Así que sin esta gracia plena y santificadora, la humanidad caída no podría tener acceso a Dios, ni siquiera podría lograr su propia santificación, porque la maldición del pecado impediría cualquier influencia santificadora. Sin embargo, Cristo, a través de su sacrificio, ha comprado esa plenitud de gracia, de esa multiforme gracia, y la ha puesto a disposición de todos los que hemos creído en Jesucristo para salvación. Qué maravilloso nuestro Dios, que no nos dejó a tientas, ni a nuestros propios sentires o emociones, para cumplir el deber de esforzarnos en esta gracia de la cual estamos viendo, que podemos ver desde dos aspectos teológicamente hablando. Así que una vez que un alma se une a Cristo por la fe, gracia salvífica, recibe un flujo continuo de gracias santificadores que lo nutre, lo perfecciona y lo sostendrá siempre en su caminar. Así que en Cristo, mis estimados amigos y hermanos, el creyente, nosotros los creyentes, encontramos todo lo necesario para continuar y completar la salvación hasta la consumación, que es en la glorificación. ¿Qué es la gracia, pues, que es en Cristo Jesús? Es aquella que se puede ver desde dos perspectivas, una salvífica y una plena santificadora, como lo acabamos de decir. Pero en este segundo encabezado, en el cual estamos hablando de la instrucción que se ha sido dada de manera clara para cumplir el deber, que es una necesidad, debemos buscar fortalecernos apoyándonos únicamente en la gracia que está en Cristo, que ya hemos descrito. Así que esta declaración, la que acabo de decir como segundo punto de este subencabezado, debe ser tan dogmática en cada creyente, porque usualmente, y lo digo así, tan dogmática en cada uno de nosotros, porque usualmente permitimos que surja de entre nosotros o salga de entre nosotros el católico romano que tenemos por allí, como ese viejo hombre. Así que ese viejo hombre lo debemos matar, asesinar, para que no nos seduzcas con sus ideas huecas, que siempre continuamente nos está proponiendo para cumplir el deber de santificarnos mientras estamos en ese peregrinaje hacia el cielo. Es por ello por lo que debemos tener en cuenta dos cuestiones importantes, o por lo menos para nunca olvidarlas mientras estemos en ese caminar. Y es que nuestra fortaleza depende de estar en Cristo. Su fortaleza depende de estar en Cristo si ha confiado en Cristo únicamente para salvación. La única manera de ser fuerte en la vida cristiana es permaneciendo unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, como Él mismo nos dijo en Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Es evidente que ninguna rama puede producir frutos si se corta de la conexión con la vid. De la misma manera, ninguno de nosotros, los creyentes, podemos tener verdadera fortaleza si somos cortados de la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y le pregunto, ¿está usted teniendo comunión íntima con su Señor a través de los medios que su Señor dejó para tenerla? Y lo repito, lo sabemos de memoria, pero suele olvidarnos, o suele suceder que los dejamos ahí en el olvido.
Usted ora con su Señor continuamente. Usted lee la palabra de su Señor continuamente. Usted procura estar con aquellos que adoran a su Señor continuamente cada vez que se llama una convocatoria para congregarse en la iglesia de su Señor y para estar continuamente dependiendo de Cristo. Es evidente que ninguna rama, repito, puede producir frutos si se corta de la conexión, de la comunicación con la vid. De la misma manera, ningún creyente puede tener verdadera fortaleza, de la cual estamos hablando como deber y necesidad, si se corta su comunión con Cristo. Así que cuando probamos con otras fuentes, como por ejemplo nuestro propio brazo, nuestros propios conocimientos y sabiduría, nuestros sentires y emociones, nuestros propios logros, entonces nos estamos por un lado, desgastando, y por el otro nos estaremos desviando del camino hacia la gloria que debemos seguir con genuina fortaleza. Eso pasa cuando nosotros no permanecemos en Cristo, que es la vid verdadera. ¿Qué pasa? Entonces comienzo a probar con diferentes fuentes para supuestamente fortalecerme en mi caminar cristiano. Mi propio brazo, porque creo que ya sé tanto de teología y doctrina y por mi propia cuenta me puedo desenvolver ante cualquier eventualidad en mi camino. Por mi propia sabiduría. Bueno, ya no necesito tanto el consejo de nuestro pastor, ni del anciano, ni de un hermano maduro en la fe, porque yo solamente puedo resolver todo. O por mis emociones, tomando decisiones a diestra y siniestra sin consultar al Señor, ni pedirlo en oración como guía. Bien, probamos otras fuentes, cortamos la comunión con la vid y nos esforzamos, como dice Pablo, en la gracia que es en Cristo Jesús únicamente. Así que, aunque parezca algo sumamente sencillo de entender esto que estamos viendo, debemos procurar en verdad ser solícitos en atesorar esta verdad para que jamás se nos ocurra echarla en saco roto al momento de buscar fortalecernos diariamente en la gracia que es en Cristo. Y esto pasa a menudo porque, como comencé diciendo este punto, no queremos dejarnos de ese viejo hombre sesgado dije católico romano porque todo lo quiere hacer en sus propias fuerzas, sesgado precisamente de el mérito humano para lograr la santificación, dejando de lado todos los medios de gracia que el Espíritu Santo nos ha dado en Cristo Jesús. El creyente le gusta de cierto modo probar a Dios de forma errática porque olvida prontamente que depende de Cristo para su santificación diaria. Por lo tanto, atendamos a esta clara instrucción para no caer en errores que luego nos traigan consecuencias catastróficas en nuestra vida, porque la habrán. En segundo lugar, dentro de este segundo encabezado, debemos entender que la gracia de Cristo es toda suficiente para sostenernos. Cristo le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay nada en nosotros mismos que sea suficiente para confiar, ni para nuestra justificación, ni mucho menos para nuestra santificación. Así que si esto es una realidad, entonces entender esta suficiencia de la gracia de Cristo en nosotros deberá repercutir en esforzarnos en ella. Así de sencillo es el razonamiento de esto. Si yo entiendo que la gracia de Cristo es toda suficiente para sostenernos en nuestro caminar, entonces yo debo esforzarme en ella, como dice Pablo. Como le dice Pablo aquí a Timoteo de manera clara e inequívoca, no solamente como deber de esforzarse, sino le da la instrucción clara para que lo cumpla. El alma encuentra su descanso y seguridad únicamente en Dios. En Dios solamente, dice el salmista, reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Salmo 62 del 5 al 6. Así que nosotros los santos, que somos verdaderamente fuertes, no confiamos en nuestros propios recursos, sino en la gracia de Cristo.
No confiamos en los carros y caballos de Egipto, sino en la sabiduría de Dios. No prestamos atención a la psicología humana, sino a la sabiduría de Dios. No nos andamos con juegos tontos mundanos, sino que proseguimos a la meta confiando en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que debemos saber que nuestra dependencia en Cristo es la puerta para entender a la vez la suficiencia de la gracia que es en Él. Y llegando ya al final de esta meditación, quiero dirigirme a dos grupos de personas. Pero quiero que seamos sinceros y reconozcamos a cuál de esos grupos pertenecen, para que luego pidamos de esta gracia de la cual hemos hablado para el bien de nuestras almas. Así que me dirijo primero a aquellos que no luchan contra sus deseos pecaminosos. Las personas cuyo corazón está ablandado por el amor a sus propios deseos y a las comodidades de este mundo y no tienen el coraje para luchar contra los enemigos de sus almas, el diablo, el mundo y la carne, temo decir que nunca llegarán al cielo. Es lo que dice la Escritura. O te enfrentas de una vez por todas a tus deseos pecaminosos y los vences, o ellos te vencerán y serán tu ruina. Porque si vivís conforme a la carne, dice Pablo en Romanos, moriréis. Pero si por el Espíritu, por el poder del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero ahora me dirijo a aquellos que desconocen la vida de fe, aquellos que no entienden cómo vivir por fe y utilizar a Cristo como su fuente de santificación. Esos que no entienden cómo vivir por fe y utilizar al Señor como única fuente de santificación, nunca llegarán ilesos al reino de los cielos del Cordero. Algunos se esfuerzan mucho en cumplir con deberes externos, pero se quedan cortos porque confían en su propia capacidad. Otros temen no ser capaces de cumplir, pero confían en hacer lo mejor posible y luego buscan el perdón de Cristo por sus fallos. A ambos les aconsejo que si quieren ver la gloria, deben renunciar a sí mismos y fortalecerse únicamente en la gracia que está en Cristo Jesús. Queridos hermanos, si queremos alcanzar el cielo, debemos esforzarnos en la gracia que está en Cristo Jesús y no en otra cosa. Necesitamos ser determinados y valientes ante las dificultades, porque sin esa firmeza nunca podríamos seguir en este camino hacia el reino de los cielos. La verdadera fortaleza no se encuentra en nosotros mismos, como enseña este mundo antropocéntrico, sino en la gracia que fluye de Cristo. Esta gracia nos guiará, fortalecerá y sostendrá en el caminar al cual hemos sido llamados. Por lo tanto, para estar siempre fortalecidos en la gracia, recordemos que debemos estar en Cristo, dependientes de Él, que debemos asegurar que nuestro deber sea conforme a la voluntad de Dios y que debemos despojarnos de nosotros mismos. Así que quiera el Señor pues bendecir esta breve meditación acerca de la gracia del Señor, que nos es la instrucción, o más bien el medio necesario para que nosotros podamos cumplir el deber de esforzarnos en ella. Que el Señor nos ayude.